El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 7 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La inflación en el mes de octubre se ubicó, atención, en 148,2% en Venezuela, según cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En lo que va de año, el índice de precios al consumidor ha subido 287.000%, interanual más de 800.000%. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Según cifras de la FAO, Venezuela lidera el crecimiento de personas subalimentadas en América Latina por tercer año consecutivo. Según datos de Naciones Unidas, aumenta el hambre en América Latina y el Caribe. Más de 39 millones de personas siguen o sufren de esta condición en nuestro continente, y Colombia rechazó la incursión en su territorio de militares venezolanos y calificó lo ocurrido como una violación a la soberanía nacional. El incidente habría pasado en el sector La Pica del 2 en Tibú, al norte de Santander, el pasado 1 de noviembre. El gobierno del vecino país envió nota de protesta. Y comentamos algunos datos. El jefe de cirugía del Hospital Universitario de Caracas rechazó donación de Médicos Sin Fronteras. Sin comentarios, una situación de esta naturaleza en plena emergencia humanitaria. Esto lo decimos nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a los demócratas que no negociará si abren investigaciones en su contra luego del triunfo obtenido por la oposición en las elecciones de medio término para el Congreso. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica, editor al frente del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra, y para tus oyentes. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Yo iniciaría a partir de un dato que se dio a conocer en el foro de Ecoanalítica que ustedes recogen en Petroguía, y es que se prevé que las exportaciones de PDVSA caerán a menos de 500.000 barriles en 2019, y esto es especialmente delicado si ocurre tomando en cuenta los datos que daba hoy la FAO y los índices de inflación. Quisiera tu comentario al respecto. Te escuchamos. Mira, sí, ayer se realizó el foro y tanto la presentación del economista Asdrúbal Olivero como la de Alejandro Grisanti señalaban lo crítico que es el sector petrolero. Nada de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora se ha traducido en un incremento en la producción, todo lo contrario. La semana que viene seguramente vamos a ver un nuevo dato que hay de la producción. Entonces, ya estamos en una realidad donde prácticamente el nivel de exportaciones es mínimo, ¿no? Y en los pronósticos que tiene Ecoanalítica señalan que estaríamos en un nivel de producción, si no se logra revertir, si no se logran capturar inversiones, estamos hablando de una producción de poco menos de 1 millón de barriles por día, tomando en cuenta el consumo interno. Pues nada, eso nos coloca en un escenario prácticamente de exportaciones efectivas de 500.000 barriles o menos. Ahora, Andrés, para una economía como la venezolana, ¿qué impacto tiene una situación de esta naturaleza? Tomando en cuenta, insistimos, lo que está ocurriendo con la hiperinflación, con la contracción económica. Con Industria habla del cierre de 22% de las industrias en segundo semestre de este año y del 80% de las que quedan si no cambia nada en los próximos 2 años. ¿Qué puedes comentarnos?
Mira, sí, fíjate que sumado a ese foro que estuvimos ayer, hoy estuvimos en otro en la Católica y ya acabamos de subir la nota con unos comentarios de Orlando Ochoa, o sea, del economista Orlando Ochoa, que también es conocedor sobre el tema petrolero, y él hablaba hoy que se requieren 180.000 millones de dólares en inversión para lograr recuperar la producción petrolera. Es decir, si no se logra eso, es decir, lo que vamos a ir viendo es una escalada del colapso. Es decir, si hoy faltan cosas, como lo estamos viendo, vemos como yo por eso trato de salirme un poco del tema de los alimentos y los medicamentos, no porque no sean importantes, son obviamente importantes, es que hay otras cosas colaterales en la vida cotidiana de todos los venezolanos, que cada día vamos viendo el deterioro, además de la luz, el agua, etcétera. O sea, basta ver con cualquier edificio, sea de condominio, residencial o de oficina, para uno ver el colapso de los ascensores, porque no hay repuestos para tú importarlo, entonces tienes prácticamente un solo edificio sirviendo 24 pisos al mismo tiempo. Eso es imposible, o tienes a la gente bajando y subiendo escaleras porque no tienes otra manera de operar. Es decir, lo que vamos a seguir viendo de continuarlo es un deterioro abismal en los niveles de calidad de vida, independientemente del nivel de ingresos, porque se puede tener un nivel de ingreso alto, pero el ascensor lo tiene que utilizar igual cualquier persona. Entonces, y eso pasa en organismos públicos y en edificios privados, pues. Entonces, y lo crítico del asunto es que no se ven correctivos, es decir, todo lejano, todo lo que proviene del sector oficial es una supuesta guerra económica, medidas que no se traducen en decisiones firmes. Entonces, nada, seguiremos viendo y seguiremos tú y yo hablando sobre cada vez como el colapso va agarrando un nivel más bajo. Es decir, si estamos ahorita en nivel 10 del colapso, pues bueno, a lo mejor dentro de un mes estaremos en el nivel 8. Ahora, Andrés, insisto, la situación es francamente preocupante. En el foro de Ecoanalítica ayer se hablaba de una hiperinflación de más de 200% para el año que viene. Es un panorama que cuesta incluso imaginar. Hoy la FAO advierte que Venezuela ya lidera los países donde crecen las personas subalimentadas, el número de personas subalimentadas en América Latina, y quisiera tu comentario, porque un país como el nuestro, que depende absolutamente de la exportación petrolera, puede continuar adelante solo con la producción de 500.000 barriles y además sin fuente de financiamiento. El viceministro de Finanzas ruso decía, Sergei Storchak, seguramente lo habrás leído, que bueno, de momento no hay posibilidades de nuevos préstamos para Venezuela. Te escuchamos. Mira, es que, bueno, primero nunca hemos estado en esta situación, ¿no? Entonces no sé qué es lo peor. Yo siempre me remito cuando escucho, digamos, a dónde podemos estar. Hay un libro que a mí me impactó, que yo me lo leí hace como 5 años aproximadamente, que es de una periodista sudafricana que se llama Heidi Holland, que se llama Cenando con Mugabe, y es un poco como el caso de Robert Mugabe en Zimbabue. Y yo me acuerdo que cuando yo me leí ese libro, porque ese libro comienza por una descripción de lo que era, de lo esplendoroso que era Zimbabue en la época de la colonia inglesa, desde el punto de vista económico, quiero decir, no desde el punto de vista de derechos humanos, y después cómo llega Mugabe con una idea de modernizar supuestamente su país, y ha sido todo lo contrario. Y ellos llegaron Venezuela está a punto de romper el récord de hiperinflación de Zimbabue. Y hay una parte cuando uno llega a la entrevista que ella le hace a Robert Mugabe, que uno dice hasta dónde se puede persistir en el error. Y yo creo que eternamente, es decir, por parte de un líder puede persistir en el error y puede morir en ese error. Eso lamentablemente se puede llevar un país por delante. Ahora, el caso de Mugabe, Andrés, a pesar de que pasaron, tú me corregirás si me equivoco, creo que 40 años, finalmente, bueno, la sociedad, en ese caso, creo que incluso, bueno, la institución armada reaccionó, es decir, ya era una situación, digamos, los problemas en Zimbabue no se han acabado, es decir, quitaron a Mugabe, o sea, tarde o temprano Mugabe iba a salir así fuera como por fallecimiento, ¿no? Sí. Digamos,
se destruyó prácticamente un país y plantearse el Zimbabue de lo que fue desde el punto de vista económico, insisto, eso parece que no luce en el horizonte cercano. Yo no quisiera pensar que ese es el caso de Venezuela, pues. O sea, yo no quisiera morir diciendo, oye, mira el desastre en el que queda mi país, pues. Eso es lo único que yo te puedo decir en este momento. Por eso te digo, o sea, los países toman correcciones, es decir, Perú estuvo en unas circunstancias peores a las que está Venezuela en este momento, y yo recuerdo colegas que me lo decían, y después cuando empiezan a tomarse las correcciones, no es que de la noche a la mañana ahora somos felices, pero tú empiezas a ver mejoras en algunas cosas, es decir, empiezas a ver que los precios se estabilizan, es decir, eso lo vieron los peruanos, eso lo vieron los argentinos. Uno quisiera que eso pasara aquí en Venezuela, que uno mes a mes lo viera, pero yo, por ejemplo, acabo de pagar un estacionamiento, ayer me costaba 40 y ya hoy me cuesta 60 bolívares soberanos. Es decir, lejos de apuntar a una estabilidad en los precios, o por lo menos que el incremento sea menos fuerte de mes a mes, lo que estamos viendo es cada vez como los incrementos son mayores. Entonces, lamentablemente lo que refleja el foro de Ecoanalítica, lo que hoy estaba en la Católica, es una situación terrible. Quizás el mensaje optimista que había ayer en el de Ecoanalítica, que había hoy en el que fuimos en la Católica, es que bueno, que ahí están unas medidas, que hay una cantidad de gente que está impulsando ideas. El problema es que quienes toman decisiones ahorita es el presidente Maduro con su equipo económico, y nada se vislumbra en el cortísimo plazo de que las medidas que estén tomando sean en una mejora de las condiciones de vida de los venezolanos, sobre todo, y que permanezcan, ¿no? Porque hubo como una ilusión que lo sintió una parte de la población con las medidas que se tomaron en agosto-septiembre, pero eso era simplemente una ilusión y medidas para atender un problema de ingreso en muy cortísimo plazo, y ya estamos viendo cómo ese salario mínimo prácticamente hoy no cubre nada. Ahora, Andrés, en este contexto, ¿cómo se explica o se justifica la cancelación de buena parte de lo adeudado a la empresa rusa Rosneft, como destaca el Universal en primera página? Hemos conversado con algunos diputados como Ángel Alvarado y decía, bueno, en principio echa por tierra la versión del gobierno de que aquí no hay dinero, en Venezuela no hay dinero para importar alimentos y medicinas, porque si hay 1.500 millones de dólares para pagarle a Rosneft, bueno, en segundo lugar, demuestra las prioridades del Ejecutivo Nacional. Yo quisiera tu comentario al respecto. Es que no solamente es eso, el caso de Rosneft, fíjate que también se le pagó a Repsol, también se le ha pagado a Conoco, es decir, se le pagó a ONGC de India, es decir, hay una prioridad desde el punto de vista financiero de atender las obligaciones con las transnacionales y con PDVSA. ¿Cuál es la orientación o el objetivo de eso, no? Porque la gente pudiera decir, oye, sí, bueno, ya ni sencillamente que la situación no sea peor. Es decir, por ejemplo, en el caso de Conoco, si PDVSA no le paga a Conoco los 2.000 millones de dólares, PDVSA corre el riesgo que le embarguen nuevamente las embarcaciones, como ya le pasó una vez. Entonces lo que está buscando es la manera de que el problema no sea peor al que ya está. El caso de los tenedores que también se le pagaron a los tenedores de bonos por el tema que tenían como garantía a Citgo. Bueno, ¿qué se está asegurando PDVSA con eso? Que pueda seguir colocando su crudo en las refinerías en Estados Unidos. Es decir, yo sé que en el discurso suena injusto decir que se le pague a Rosneft en detrimento de divisas para las importaciones, pero es que si no le pagan a las transnacionales, ya ni sencillamente las condiciones van a ser peores de las que ya están. Es decir, obviamente si hay ingresos, o sea, no es que el país está en cero, si hay ingresos, todavía hay un volumen que se está exportando. Estamos hablando de un poco más de 1 millón de barriles, 1.200.000, no conocemos, pero en todo caso se están exportando más de 1 millón de barriles, entre combustibles y crudo. El precio del petróleo se ha recuperado, eso le ha permitido al gobierno, no es que esté el gobierno feliz todavía, pero sí está teniendo como un ingreso adicional
que podría ser mayor si no estuviera cayendo la producción petrolera. Es decir, si la producción petrolera no estuviera cayendo, como le pasó al presidente Chávez en el año 2009, que le cayeron los ingresos, pero rápidamente se recuperó y había una capacidad de producción, y rápidamente este problema que tuvo coyuntural de pocos meses en el 2009 se revirtió. Ese no es el caso ahorita, porque no hay manera de revertir la caída en la producción petrolera. Entonces, frente a estas circunstancias, ahorita hay unos ingresos, digamos, que no contaba el gobierno, por el hecho de que el precio del petróleo se está cotizando mejor y está utilizando ese dinero para atender esas deudas. En este caso, la prioridad se las han dado a los socios de PDVSA, y no es solo Rosneft. En esa lista está Chevron, en ONGC, es decir, todos los que son socios clave de PDVSA, y no es por un tema de nacionalidad, porque está el caso de ConocoPhillips, es justamente para tratar de solventar y más o menos mantener el nivel de exportaciones que se tiene con Estados Unidos, que es al final de cuentas el principal cliente que compra el crudo venezolano, con todo y las sanciones del presidente Trump, con todos los problemas que hay. El principal comprador de crudo venezolano sigue siendo los Estados Unidos, y en segundo lugar la India. Andrés, da la impresión que, a pesar de estas maniobras financieras, a través de las cuales el Ejecutivo decide a quién pagar y a quién no, es posible que finalmente Venezuela pierda Citgo, que perdamos, este bien que pertenece a todos los venezolanos, a la nación, al Estado. Yo quisiera tu comentario, porque esto ayer también se mencionó en el foro de Ecoanalítica, es decir, si cae la producción por debajo de 500.000 de barriles. Eso lo ha dicho varias veces Alejandro Grisanti. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo para no perder Citgo. Es decir, yo como periodista parto que hasta que no se pierda no es noticia. Es decir, que lo diga un economista me parece respetable. Y bueno, PDVSA está buscando las maneras de no perder Citgo, ¿no? Dentro de esa estrategia está quitarle el colateral, el pagarle, por ejemplo, a Rosneft parte de la deuda. Eso es parte de la estrategia financiera de PDVSA para tratar de quitarse las deudas y no perder Citgo, ¿no? Ahora, de que luce cuesta arriba, pero bueno, lo está haciendo en detrimento de otorgar divisas para importaciones básicas, indudablemente que sí. O sea, está clarísimo eso, y es lo que explica un poco las fallas. Y entonces, bueno, las cosas que se consiguen, si se consiguen, las tienen que importar privado a una tasa que no se corresponde para nada a la que está oficialmente reconocida en el DICOM. Lo cierto, Andrés, que es que el impacto de las medidas económicas anunciadas en agosto, ha sido todo lo contrario a lo que se anunció. Ha venido a profundizar la crisis. Yo quisiera tu comentario. De hecho, los 2.000 millones de euros que se habían prometido para subastar en el DICOM, nunca aparecieron. Quisiera tu opinión. Te escuchamos. Bueno, fíjate que ayer casualmente Asdrúbal Olivero comentaba eso, es decir, que cómo no hubo oferta. Es decir, cuando tú tienes un gobierno que está pagándole a obligaciones en el exterior, es imposible que tenga esos recursos para lo que los pueda ofrecer, como originalmente se había mencionado. Entonces, digamos, ese es un poco el escenario que en este momento está planteado. Es decir, hay unas necesidades financieras del gobierno, aprovechando unos recursos excedentarios, no son muchos, que está buscando atender, y la prioridad la Santa. Y básicamente te diría que es PDVSA, o sea, ni siquiera el gobierno. Básicamente tiene que ver con la estrategia financiera de PDVSA dentro de un esquema de que trata de preservar sus principales activos en el exterior, que son los que le garantizan el mercado y garantizan eso. Entonces, por ejemplo, el caso de Citgo, apunta hacia eso, a no perder ese mercado. Si uno ve la cifra de exportaciones, uno ve que cada día PDVSA ha ido perdiendo clientes en los Estados Unidos. Básicamente le quedan el 2/3 de lo que Venezuela coloca en Estados Unidos, 1/3 es para Citgo y el otro tercio es para Valero Energy. Si se queda sin Citgo y se queda sin Valero Energy, ahí estaremos en un escenario todavía más complicado. Yo me imagino que
esa estrategia financiera que está llevando adelante PDVSA es para tratar de preservar ese nivel de exportaciones o tratar de aumentarlo. Gracias, Andrés Rojas Jiménez, por atendernos, acompañarnos. Es periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Ahondando en estos pronósticos, proyecciones de la firma ecoanalítica en torno a la producción de petróleos de Venezuela, que podría caer, atención, a menos de 500.000 barriles en 2019. Hay que sumar la hiperinflación, que algunos calculan en millones % para el año que viene, y la contracción, la durísima contracción económica. Vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hemos dicho en este espacio, hemos destacado la importancia de la crisis venezolana para la comunidad internacional, que lejos de quedarse con los brazos cruzados ha decidido tomar decisiones para analizar un poco esta coordinación que hay no solo en la región, sino en el resto del mundo para hacer frente a la crisis de nuestro país. Saludamos en línea telefónica al embajador Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y yo iniciaría, embajador, con el incidente de ayer en la Asamblea Nacional, parte, de un acuerdo en el cual destacaban la labor de la Unión Europea, del Parlamento Europeo concretamente, hablando acerca de la necesidad de proteger los derechos humanos de nuestro país, una transición a la democracia, una investigación transparente de la muerte de Fernando Albán, entre otras cosas, y el tema, evidentemente, el expresidente Zapatero. Termina la jornada con una bancada de oposición dividida en torno a estos temas. Yo le preguntaría, ¿cuál cree usted es la interpretación de la comunidad internacional cuando ocurren situaciones de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, estamos claros de la preocupación creciente de la comunidad internacional por la crisis multidimensional que ocurre en Venezuela.
que no solamente es una crisis político-institucional, que no solamente es una crisis económica, sino que también es un drama social y humanitario de grandes dimensiones, de grandes proporciones. Por eso no debe extrañarnos a nosotros, los venezolanos, la firme actitud que han tenido instancias internacionales como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima, que reúne a 12 países de la región, a la Unión Europea, a su alta representante vocera para los temas de política exterior, al propio Parlamento Europeo. En casi todas estas declaraciones se han hecho reiterados llamados al gobierno para que busque soluciones al drama venezolano en términos de apertura de un canal humanitario, de liberación de los presos políticos, de devolución de las facultades a la Asamblea Nacional Constituyente, a la derogación de la Asamblea Nacional Constituyente espúrea que fue nombrada el año pasado. En fin, todo esto que constituye pues una clara visión en el mundo de lo que ocurre en Venezuela. Ahora, embajador, yo insisto con esto y lo saco a colación por las declaraciones del embajador de Colombia en los Estados Unidos. Él decía, Francisco Pacho Santos, que bueno, la división de la oposición, de alguna manera, palabras más, palabras menos, lo recuerdo de memoria, dificulta el trabajo de la comunidad internacional. Si existiera una visión, seguramente contaría con el apoyo de las naciones del mundo para promover una transición a la democracia en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y lo uno a lo que pasó ayer. Es decir, fue imposible un acuerdo en torno a estos temas de lo que está haciendo la Comunidad Europea, pero también la figura del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Quisiera su comentario. Sí, efectivamente es lamentable, por decirlo menos, que la oposición democrática venezolana, ante un tema tan delicado y tan importante para nosotros, no tengamos una visión única, no tengamos una posición unitaria con relación a estos temas. Esa votación en la Asamblea Nacional ayer de dos textos que en el fondo eran las mismas líneas generales del contenido de ambas, pero habían desacuerdos en torno a la calificación de este personaje que se ha convertido en un polémico candidato a mediador en la crisis venezolana, que es rechazado por buena parte de los venezolanos, que es el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero. Es lamentable porque así lo reflejan también, como bien lo señalaba, las declaraciones que dio en Washington el embajador de Colombia en los Estados Unidos, diciendo pues que bueno, efectivamente, a fin de cuentas, la crisis venezolana nos corresponde a resolverlas a los venezolanos, pero para que la comunidad internacional pueda brindarnos el respaldo necesario, nosotros tenemos que estar conscientes en una línea común, en una estrategia, en un plan de acción, y eso es lo que se está exigiendo y lo que se le está pidiendo a la dirigencia opositora venezolana. Ahora, ocurre, embajador, que, bueno, continúan las tensiones entre Venezuela y Colombia, al incidente del Ejército de Liberación Nacional en nuestro país, la captura de uno de sus cabecillas, luego del ataque, la emboscada contra efectivos militares venezolanos que dejan como saldo 3 muertos y varios heridos. Bueno, se suma ahora la información sobre una nueva incursión o violación de territorio del país vecino, según comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y yo quisiera su comentario en torno a este tema, si es para preocuparse o no lo que está ocurriendo entre estas dos naciones. Lo escuchamos. Claro que es preocupante que quienes deberían mantener el resguardo de la soberanía y de la integridad territorial de Venezuela se ocupen más bien es de ocultar la presencia de grupos de la guerrilla colombiana en el territorio venezolano. Ayer ayer y antier escuchábamos declaraciones del propio ministro de la Defensa atribuyéndoles el atentado a los oficiales y a los funcionarios
la Guardia Nacional que fueron masacrados en Amazonas, a grupos paramilitares, a grupos irregulares, evadiendo y para no decir que se trata de elementos del Ejército de Liberación Nacional que se encuentran en territorio venezolano. Esas declaraciones, esos comentarios, esas afirmaciones de que en Venezuela es un aliviadero de los grupos guerrilleros colombianos no son nuevas. Recordemos que en el momento final del gobierno del presidente Uribe en Colombia, el embajador de Colombia en Washington, con planos, coordenadas, fotografías, ubicó todos los campamentos de la guerrilla colombiana que se encuentran en Venezuela. Y eso nunca lo refutaron. Nadie salió a negar lo que estaban afirmando allí ante el órgano regional. Así que cuando escuchábamos también al ministro de la Defensa decir que él había llamado al ministro de la Defensa de Colombia para aclarar estos hechos, pero por el amor de Dios, si toda la arquitectura institucional que se construyó en los años 90 para fomentar la confianza entre los dos países, para verificar incidentes que se ocurrían en la frontera para que no pasaran a mayores, todo eso se puso a un lado. Las comisiones binacionales jamás fueron convocadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cinismo es de que no tiene comunicación cuando fue el propio gobierno venezolano el que dejó a un lado todos los mecanismos que existían para el manejo de las relaciones colombo-venezolanas y para el manejo de los temas espinosos, producto de una frontera muy extensa y en donde habitan factores pues de antivalores de la buena relación y la buena vecindad. Finalmente, embajador, aprovecho este contacto para preguntarle acerca de lo ocurrido ayer en los Estados Unidos, la victoria de los demócratas en el Congreso y, bueno, la victoria de los republicanos en el Senado. ¿Qué podemos esperar? ¿Esto tendrá un impacto en la política internacional de ese país hacia Venezuela o no en lo absoluto? El presidente Donald Trump hoy, reaccionando a estos comicios de medio término, advertía a la oposición, a los demócratas, que no iba a negociar si decidían iniciar investigaciones en su contra. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, lo ocurrido en las elecciones de medio término, como se llaman en Estados Unidos, fue algo que en cierta forma era esperado. El empuje del Partido Demócrata y en donde se rompieron varios mitos y se acabaron con muchos prejuicios. Es la primera vez que un Congreso tiene una presencia de mujeres tan importantes, liderazgos nuevos. Esta joven de 28 años de origen latino que fue electa en un distrito de la ciudad de Nueva York, en donde que representa el ala, digamos, más progresista del Partido Demócrata, pero junto con ella también fueron electas una primera representante negra en Massachusetts, las dos primeras representantes de los pueblos originarios indígenas, también en el Congreso por el estado de Texas, y así una de origen palestino que también fue electa representante. En fin, varias cosas que son novedosas y que le dan sentido y le dan vigor a la política interna de los Estados Unidos, en donde funcionan los contrapesos propios de una democracia. Vamos a tener un Congreso donde se respeten los contrapesos, ¿no? Vamos a tener un Congreso que puede iniciar investigaciones, que puede rechazar algunas leyes, como por ejemplo el tema de la construcción del muro en la frontera con México. En fin, es una realidad política interesante, novedosa, que habla bien de la sana democracia y madurez política del pueblo de los Estados Unidos. Ahora, ¿cree usted que tendrá impacto en la política de ese país hacia Venezuela o no en lo absoluto? Bueno, por ejemplo, allí estaba una mujer muy combativa, latina, la representante Rosle Tinen, que ya no está más en el Congreso, fue sustituida por una candidata demócrata
que por lo general todos los representantes por el estado de Florida son gente que pueden tener una visión muy clara de lo que acontece en Venezuela. Y yo creo que esa actitud y esa visión sobre los riesgos que representa la democracia en Venezuela se van a mantener en esta nueva legislatura. Gracias, embajador Edmundo González Urrutia, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de la preocupación creciente, permanente de la comunidad internacional sobre la crisis en nuestro país y además el incidente que nos tocó narrar en vivo ayer en la Asamblea Nacional, que provocó la división de la oposición, producto de un acuerdo en el cual destacaban la labor de la Unión Europea, pero también declaraban persona no amigable, no recuerdo exactamente el término, a el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un poco para evitar cualquier participación de el exfuncionario en alguna negociación futura, cualquier otra actividad en nuestro país. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los virus. De lo molecular a la enfermedad. Todos los organismos sufren cambios debido a mutaciones, pero los virus tienen la habilidad de mutar mucho más rápido. El estudio de la variación que generan esas mutaciones nos permite predecir si un virus puede desarrollar resistencia a algún medicamento, si será más o menos agresivo e incluso se puede inferir en dónde se originó. A ello se ha dedicado la doctora Flor Pujol, en el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC. El Laboratorio de Virología Molecular se crea en 2002, bajo la dirección de Flor Pujol, junto a Héctor Rangel, Rosana Jaspe y un equipo de asistentes y estudiantes. Flor estudia los virus causantes de la hepatitis y el virus de inmunodeficiencia humana VIH, causante del SIDA. Sus resultados han permitido identificar los subtipos de hepatitis B que circulan en las diversas poblaciones venezolanas y en particular en comunidades indígenas. También documentó, en colaboración con el doctor Jacobus de Ward del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela, una epidemia de VIH en la población Warao del Delta Amacuro, donde este virus nunca antes había sido detectado. El Laboratorio de Virología Molecular ofrece un servicio de diagnóstico molecular que permite a los médicos que tratan a los pacientes con SIDA diseñar los tratamientos más adecuados para cada paciente, según la variante del virus que lo infecta.
Por sus contribuciones a la virología y en particular a descifrar el código genérico de algunos virus, Flor Pujol fue galardonada con el premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar y es individuo de número electo de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, la inflación en nuestro país para el mes de octubre se ubicó por encima del 148% según cálculos que ofrecía hoy la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En lo que va de año, el índice de precios al consumidor ha subido, atención, 287.000%, escenarios inéditos en Venezuela y en muchas partes del mundo. Interanual, más de 800.000%. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo sobrevive en estas condiciones el sector privado en nuestro país? Le trasladamos la inquietud a Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Saludos, María Alejandra, buenas tardes. Yo creo que ya nosotros llegamos a un momento en el cual es difícil sobrevivir con la hiperinflación. O sea, ganando en bolívares es muy difícil sobrevivir. En el trabajador y el empresario igualmente, porque la inflación diaria nos come absolutamente todo. O sea, ya llegamos al momento en el cual vas a un súper, vas a una farmacia o te vayas y todos los días encuentras un precio diferente. O sea, ya está la hiperinflación, si no al final, porque al final no ha llegado, pero sí es una alta expresión de lo que es hiperinflación. O sea, ya no son pisos de hiperinflación como se venía diciendo, o sea, ya es la hiperinflación dura. Ahora, yo tengo que preguntarle a nuestra invitada, porque preocupa y mucho la cantidad de empresas, comercios cerrados, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país, que lamentablemente se han visto en la necesidad de bajar la Santa María. En la mañana de hoy conversamos, por ejemplo, con el presidente de Conindustria. Él confirmaba los datos de la encuesta de... Continuamos, amigos, en Conexión 750. Tuvimos allí un problema técnico, pero mantenemos conversación con Cipriana Ramos, expresidenta de Consecomercio. Yo daba una inquietud a propósito de la cantidad de empresas cerradas y el impacto que esto evidentemente tiene para la economía en materia de escasez y también de impulso de los precios. ¿Qué puede comentarnos? La escuchamos. No, la escasez cada día es mayor. Ya estamos viendo escasez de productos agrícolas. O sea, ya no vemos que uno llama, por lo menos en Caracas, en Vargas y en las zonas así, cuando llegaban los bolsos con camiones cargados de mercancía. Ya no vemos eso.
ya estamos viendo menos papa, menos tomate, menos cebolla, o sea, la calidad ha desmejorado del producto. Bueno, y eso lo dijo Fedeagro hace tiempo. Creo que Fedeagro hablaba que se iba a sembrar solamente 25%, iba a quedar capaz del 25% de la producción, o sea, de consumo. Ya eso lo vemos en el mercado, que era con lo que nosotros nos bañábamos cuando no conseguíamos la harina pan, ¿sí? Cuando no conseguíamos productos, los sustituíamos por los productos del campo. Ya no lo tenemos. La carne desapareció desde el momento en que regularon los precios, desapareció la carne. Las carnicerías están vacías. Eso afecta el empleo, pero también afecta la recolección o la recaudación de impuestos municipales. Entonces vemos cómo las alcaldías quieren obtener ingresos inventándose alícuotas distintas, el mínimo tributable distinto, incrementando impuestos. ¿Por qué? Porque se está yendo a la economía informal. Ahora, lo cierto es, lo comentábamos con Andrés Rojas hace algunos minutos, periodista especializado en la económica, que las medidas anunciadas en el mes de agosto no resolvieron en lo absoluto el problema, la crisis, la profunda crisis económica que afecta a nuestro país. Da la impresión que han venido a agravarlo. Quisiera su comentario, además, desde el punto de vista del sector que representa o al que pertenece. ¿La escuchamos? No es que da la impresión, es que se agravó la crisis. O sea, tú tenías un tipo de cambio a 248,000 bolívares para el momento y subió a 60 millones de bolívares. O sea, de 248 subió a 60. Hoy está creo que 64, 65 el tipo de cambio. O sea, el salario lo subiste de 30 a 1.800, pero no sirvió de absolutamente nada porque estamos en peores condiciones que antes de eso. Ahorita un kilo de carne no lo consigues por menos de 800 soberanos. Un kilo de queso no lo consigues por menos de 500. Un cartón de huevo no lo consigues por menos de 700, 800 bolívares. Y así se te va en toda la lista de lo que consigues. Y lo logras conseguir en el mercado formal. Porque todos esos productos se van al mercado informal. Siempre, cada vez que hay un ajuste, los productos se van al mercado informal. Y van cerrando más negocios. Entonces perdimos la cuenta de los negocios que han cerrado. O sea, tú pasas por el centro de Caracas, tú vas a un centro comercial, tú vas a la Candelaria o a Katia La Mar o a Valencia, donde vayas y ves la cantidad de comercios que han cerrado. O sea, no solamente la industria, es el comercio, son los laboratorios, son los colegios. O sea, todo ha ido cerrando porque no se puede sostener, porque tú no puedes sostener el costo, la estructura de costo, te es imposible con todos los incrementos que puedas hacer. Las importaciones están casi paralizadas, está llegando muy poca mercancía, o cada día llega menos. Esta mañana estuve en el puerto y ves cómo está eso, desolado. Sí, todo parece indicar que estas Navidades serán incluso más críticas que el año anterior, ¿correcto? Es que cada año que pasa es peor la situación. Nada está mejorando. No mejoran los servicios públicos, no mejora el transporte, la gente está cocinando en leña, o sea, no consigues gas para cocinar. Hay problemas de agua, hay problemas de vialidad. De verdad es muy triste tener que hablar de puros problemas lo que tenemos en el país con tanta gente con ganas de hacer las cosas. Hay un quiebre de institucionalidad cada día más profundizado. Cipriana Ramos, gracias por atendernos, acompañarnos, expresidenta de Consecomercio. Queríamos conocer su opinión, análisis. A propósito de estos datos que, parecen irreales cuando hablamos de una inflación de 140% solo en el mes de octubre y de millones por ciento para el próximo año si las cosas no cambian, el impacto que esto tiene evidentemente el sector al que pertenece nuestra invitada, el sector comercio. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, comento información y mensajes. Luis Almagro, secretario general de la OEA, publicó un mensaje, un video en su cuenta en Twitter y dice: la muerte de Fernando Albán es la alegoría de la caída de un país entero en manos de un régimen criminal, dice el secretario general de la OEA, violador de derechos humanos y que comete crímenes de lesa humanidad. Venezuela no necesita más mártires, necesita justicia y democracia, necesita que la dictadura se vaya. Y hace un llamado a la Corte Penal Internacional a actuar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. También un grupo de diputados mexicanos hoy expresaron su rechazo a la visita de Nicolás Maduro a la toma de posesión del nuevo presidente de ese país. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Carcaya, en la producción Selene Pérez y Oriana Urbina, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.